Una vez llegué con la mamá de Elon Musk. Y ha sido como mi más top conexión así. Todos, o sea, emprendedores, inversionistas, de que es que yo te veo haciendo esto. O sea, conectando a las personas, llevándolos a eventos, a medios. Y de ahí nace el concepto como de Entrepreneur Agent. Tienes que conseguirme una entrevista en este medio, en este podcast y presentarme a esta persona. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y yo, no manches, pues no tengo idea. O sea, yo no sé cuánto cobra un publirelacionista. Me dijo, ok, no pasa nada, vamos a dejarlo en lo que tiene que pensar un emprendedor es en ser un imán para que las oportunidades lleguen a ti. Hay una típica pregunta en internet que siempre dicen, ¿la deuda qué es? ¿Buena o mala? Con los que sí pude platicar. Ser unicornio no te da una seguridad de nada. O sea, tu empresa también puede llegar a tronar. Conoces evidentemente a muchos emprendedores. Hay dos diferencias muy grandes entre una startup y una pyme. Entonces, que se inspiren, que se caigan, que aprendan y que sobre todo nunca olviden de que todo lo que dicen y hacen son relaciones públicas en todo momento. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Elemental Project. Yo soy Sad Martínez. Alex, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy estoy aquí a tu lado derecha, ¿eh? Exacto. Hemos cambiado de lugar. Hemos cambiado de posición. Sí, de posición, pero muy felices. Y aparte es una grabación matutina. Ustedes la estarán viendo en algún otro horario, pero bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, Alex. Sí, de hecho sí. Vamos a estar con una chica muy interesante. Vamos a hablar hoy de puro emprendimiento, de negocio, de finanzas, bueno, de temas muy interesantes. Así que bueno, ahora que os presente Isaac, vais a ver. Así que cuando quieras, dale. Pues les cuento que ella es mexicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de León. Es una figura indispensable en la estrategia de relaciones públicas para destacadas personalidades y empresas en el mundo empresarial emergente y en la Creator Economy de México y Latinoamérica. Ha dejado huella en la creación y ejecución de eventos y proyectos especiales como Foro Forbes México, Blockchain Land 2022, charlas de TEDx, entre otros. Y bueno, pues aquí el día de hoy con nosotros en Elemental Project, Paola Villarreal. ¡Bravo! ¡Hola! Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, feliz de que un proyecto nuevo haya salido a la luz, cansada. Pero, o sea, siento que no sé si les ha pasado que van a grabar o algo que están cansados y felices, es como que eso se queda en el olvido, ¿no? Muy feliz. Eso. Gracias. Qué bueno, Paula. Tiene acento norteño, ¿no? Sí, para que no se enojen, que no piensen que estoy enojada si hablo. Muy golpeado. Está bien, no nos estás hablando golpeado, es que así se habla en el norte. Eres el norte, de sí. Monterrey. De Monterrey, sí. Súper. Oye, para la gente que no te conoce, ¿quién le dirías que es Paola Villarreal? Pues mira, es muy interesante esa pregunta porque antes trataba como siempre de contestar de lo que hago, ¿no? Con mi trabajo. Y luego después de un largo camino recorrido y experiencias con amigos que también son emprendedores y grandes personalidades que me han ayudado a crecer, ¿no? Dando consejos y todo. Como que esta definición del quién soy, antes que todo soy hija, soy hermana, soy un ser humano divertido, porque mi nicho es mucho como de negocios y de emprendimiento y siempre las apariencias tienen que ser un poco más serias, más formales. Soy súper divertida, soy autora y publirelacionista. Pero Wow. antes que todo soy un ser humano que se equivoca, que comete errores, que se enamora y ya. Oye, y justo hablando, sí, de tu camino en las relaciones públicas, ¿cómo fue que empezó? Y sobre todo, ¿qué es relaciones públicas enfocada en empresas y en empresarios? Ok, mira, o sea, la vida dio un giro así súper extraño, ¿no? Yo trabajaba en medios en Monterrey. Yo empecé muy chiquita a trabajar a los 19, 20 y fui editora durante casi 5 años de un medio de comunicación de emprendedores. Entonces, haz de cuenta que yo me sentaba con emprendedores 4 veces a la semana, o sea, siempre escuchar historias diferentes. Y empecé como a tener esta espinita de querer hacer yo algo por mi cuenta. Y decía, es que amo medios, me fascina, pero yo también quiero como hacer algo, ¿no? Entonces viene la pandemia, yo creo que ha sido el peor momento de la humanidad, pero al mismo tiempo en el que muchas personas crecimos y dejamos algo porque nos cambió totalmente el chip.
Siempre he sido muy curiosa en las relaciones interpersonales, o sea, me gusta mucho conocer personas, etc. Y decido renunciar porque me empiezan a buscar muchas personas para esto de hacer relaciones públicas. Siempre lo había estado haciendo, pero nunca como bajo mi nombre, o sea, siempre como bajo en el medio en el que estaba, a pesar de que era totalmente un rol diferente. Y renuncio y empiezo a tener clientes y luego más clientes y luego más clientes, hasta que hablo con muchos amigos y les digo, oigan, ¿cómo me ven ustedes? O sea, porque es importante cómo me siento yo y cómo me veo yo, ¿no? Pero ¿cómo me ven ustedes? O sea, ¿qué me ven haciendo? Y todos, o sea, emprendedores, inversionistas, de que es que yo te veo haciendo esto, o sea, conectando a las personas, llevándolos a eventos, a medios. Y de ahí nace el concepto como de Entrepreneur Agent, que es como, pues un publirelacionista siempre ha existido desde hace mucho tiempo, pero no había como que alguien en México al menos que se súper enfocara a la necesidad del emprendedor 100%, que son necesidades muy diferentes de las de un cantante o de un actor, de un artista. Y de ahí nace todo, este camino. De hecho, te queríamos hablar de Entrepreneur Agent, lo digo igual, es como agente emprendedor, ajá, sí. Que es tu empresa, ¿no? Sí. Al principio, mucha gente le cuesta mucho dejar su trabajo y empezar a emprender, ¿no? Como que siempre es el miedo de decir, bueno, ¿conseguiré cliente? ¿No lo conseguiré? ¿Cómo será ese estilo de vida? Tú, que ya lo has hecho, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empiezas a conseguir los primeros clientes? Mira, yo estaba muerta de miedo porque tener un sueldo siempre te asegura las cosas, ¿no? Entonces yo duré, y no es broma que hasta la fecha siempre está ese miedo como que ¿qué va a pasar si algún día de que todos se van y me quedo sola sin clientes? Pero fíjate que es muy curioso porque creo que la misma vida es tan buena que cuando tú decides dejar algo y empezar de cero, o sea, mi miedo más grande siempre era ¿cómo me voy a quedar sin un ingreso fijo, no? O sea, digo, yo soy muy bendecida, no pago renta, todas esas cosas, pero sí ayudo mucho yo en mi casa, entonces yo decía, ¿cómo me voy a quedar yo sin nada, sabes? Es un riesgo egoísta, no tengo hijos ni nadie depende de mí, pero al mismo tiempo era como, no. Y pasaba, o sea, ¿cómo conseguir clientes? La realidad es que yo nunca he buscado, o sea, nunca he prospectado. Eso creo que es algo difícil de lograr, porque generalmente pues lo primero en lo que tiene que pensar un emprendedor es no en un equipo de ventas, porque la realidad es que no vas a poder como contratar, pero sí ser un imán para que las oportunidades lleguen a ti. Entonces lo que yo recomiendo es, yo siempre he hecho mucho network en redes sociales, o sea, como que vender lo que hago y así. Y muchas veces han sido porque me preguntan y contesto, o sea, un buen servicio al cliente. No soy muy formal, o sea, de que, oye, ¿qué dudas tienes? Cuéntame y veo si yo soy la persona indicada para ayudarte o te conecto con alguien más. También esta parte de recomendaciones. O sea, yo trabajo con un empresario, fundador, CEO o incluso creadores de contenido y él me recomienda con otros 3, ¿no? Y así, o sea, me han ido recomendando y todo. Entonces yo creo que el valor está mucho en cómo te vendes y cómo hablas de ti también como en las redes sociales. O sea, básicamente en los contactos, en los clientes que tenías antes y también ayudar a la gente, ¿no? Básicamente en redes sociales poner tu empresa y la gente que te quiera contactar pues les ayuda y pues si quieren ya pues te compran una asesoría o lo que sea. Sí, ¿no? Exactamente. Y luego, por ejemplo, cuando recién empecé decía como ¿qué servicios voy a dar? ¿Cómo voy a cobrarle a la gente por llevarlos a lugares y todo? Entonces tuve que aprender mucho de publirelacionistas mexicanos que yo los buscaba así de la nada, de que oye, cuéntame cómo le haces en esto. Y es muy difícil que hoy en día alguien te comparta conocimiento, ¿no? Como que también el ser a veces puede ser un poco egoísta y está este pequeño ego que sale. Yo, ¿por qué le voy a enseñar a alguien que si a mí me ha costado 10 años? O sea, ¿por qué le voy a enseñar? Y estas personas que se abrieron conmigo, pues me enseñaron bastante. Y luego ya hicimos un grupo de WhatsApp de puros publirelacionistas en México y Latinoamérica. Y nos ayudamos con todo, o sea... Y algo que yo descubrí es que en este mundo necesitas apoyo. O sea, no se pueden hacer las cosas... Yo sola no hubiera podido, nunca. No hay manera.
Y en ese momento, ¿de quién aprendiste? ¿Con quién te acercaste que decías, conozco varios PRs que son ya destacados y que te dieron algunos consejos? ¿Quiénes fueron algunos de ellos? Mira, el principal que más me ayudó es un empresario mexicano que se llama Humberto Herrera. Él tiene una agencia de relaciones públicas enfocada mucho como en gestión de crisis, ¿no? Y me acuerdo que hablamos, él fue a Monterrey, yo no lo conocía en persona, fuimos a comer y fue una de las personas que más me dio como que esas cosas que no quieres escuchar, pero que escuchas y dices de que, güey, tiene tanta razón. O sea, porque él es muy elegante para hablar y como para todo, ¿no? Y me decía, ¿tú qué quieres ser? Y yo, es que no sé, yo acabo de renunciar, o sea, no tenía ni idea. No sé, o sea, abro una agencia de comunicación o yo con mi nombre, no sé si sea malo que haga las cosas con mi nombre o no, o abro una empresa. Y me acuerdo que me preguntó como, ¿qué quieres ser? O sea, descríbelo, ¿no? No importa, no hay límites. Y yo creo que tenía 24 años, 25, y fue de que, bueno, pues quiero representar a emprendedores y empresarios mexicanos. ¿Qué más? Y yo, pues quiero ser una de las publirelacionistas más conocidas. Y empecé así como que a nombrar cosas que en ese momento yo dije que jaja, o sea, eso no va a pasar mañana, ¿no? Y él me fue presentando con clientes que nunca hubiera llegado con ellos porque él entendió qué es lo que yo necesitaba y luego fue como, te voy a pasar este cliente y te voy a pasar este cliente. Pero antes de eso fue súper curioso porque yo no lo conocía de verdad. O sea, fue la primera vez que salí con él y me dijo, ok, tienes un reto. Vamos a jugar a que tú vas a ser mi PR y me tienes que conseguir de que 3 cosas. Y ya me dijo las 3 cosas, ¿no? Tienes que conseguirme una entrevista en este medio, en este podcast y presentarme a esta persona, no me acuerdo quién era, pero sí nos contestó. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y yo, no manches, pues no tengo idea, o sea, yo no sé cuánto cobra un publirelacionista. Me dijo, ok, no pasa nada, vamos a dejarlo en tanto, ¿no? Que creo que eran 10,000 pesos o algo así. Por 3 cosas. Ten 5 de una vez. Y yo, no, Humberto, ¿cómo? O sea, que yo no sé si te lo voy a poder conseguir. Lo vas a conseguir porque lo vas a conseguir. Y yo, ok, está bien. Qué pena, o sea, como que no lo conocía tanto y dije, pues, ¿cómo le voy a regresar? No. Y luego yo me senté en comprometer, llegué a mi casa a guardar el dinero y que no lo voy a usar por si lo tengo que regresar, ¿sabes? De que ese dinero no se toca. Pues dicho y hecho, me puse en friega a hacerlo y las 3 cosas se consiguieron. Me pagó lo demás y me dijo, ya ves, es así. O sea, tienes que aventarte a hacerlo y a saber cómo cobrar y cómo conseguir las cosas y todo. Y él me ayudó bastante. Ya después de ahí me presentó con, ok, ya lo hiciste conmigo y que te voy a presentar con tal persona. Pero cóbrales más. O sea, esto fue como un cáliz. Y luego con me fue conectando. Y después yo empecé a conectar con publirelacionistas porque los fui buscando en LinkedIn, o sea, me salían y todo. Y muy buena onda todo. Es que la verdad este es un ecosistema y ustedes lo deben de saber de apoyo. O sea, aquí casi no hay, bueno, sí hay, la verdad, pero si se juntan con buenas personas, no cabe el ego en crecer. Es que yo te recalco 2 cosas. Uno es que las personas que te consiguen dinero, te das cuenta que empiezan a ayudar a todo el mundo. O sea, como que ayudar es el clímax, donde se sienten súper confortables, súper cómodos. Y luego también la necesidad de que las personas que quieren emprender necesitan un mentor. Si no tienen un mentor o alguien que les guíe, al final como que están perdidos. Como que esa referencia es fundamental para que vayan por el camino correcto. Sí, es esencial tener a un mentor porque ese mentor generalmente siempre... O sea, a mí, en mi caso, es como una persona que súper conecta, ¿no? O sea, puede ser alguien que no te va a súper conectar, pero en este caso él me súper conectó. Y luego yo también, pues, ya tenía relaciones previas de la revista y todo. Entonces, sí, es un ecosistema de mucho apoyo, sinceramente. Sí, oye, y conoces evidentemente a muchos emprendedores y ya entrando en este tema de lo que es una empresa, hay 2 diferencias muy grandes entre una startup y una pyme. ¿Cuáles son estas principales diferencias que tú has identificado conociendo a tantos emprendedores? Pues las startups están basadas 100% en tecnología, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me pregunta como qué es una startup, les digo, ponte a pensar como en Airbnb, lo que era Facebook, Apple, todas esas empezaron como una startup. El startup también no tiene como una definición como tal porque hay muchos autores que fueron dando sus propias definiciones, pero sí tiene que tener sustento tecnológico detrás y generalmente el modelo financiero o para de crecer de una startup
tiene que ser basado en inversión, ¿no? En estas series, ¿no? Que les van inyectando capital o no. Puede haber startups que crecen solas, que este modelo se le llama bootstrap. O sea, que haz de cuenta de que yo vendo y ese mismo dinero lo voy ingresando y lo voy metiendo y lo voy, o sea, creciendo con ese mismo flujo. Y pues bueno, ya después las startups se convierten en scale-ups cuando ya están en un nivel más avanzado con diferentes características y llegan a lo que son, también pueden llegar a ser unicornios, pero no todas. Y pueden salir a la bolsa, pero no todas. Hay empresas que se quedan como startups siempre. Y luego lo que sucede es que dices de que, bueno, ¿y yo para qué quiero tener una startup de que es tanto tiempo, no? Empiezan las fusiones, las adquisiciones, algunas cierran. De hecho, la mayoría de las startups cierran. Es muy difícil como sostenerla porque el modelo de financiamiento necesita siempre dinero y dinero y dinero, ¿no? Alcanzar la rentabilidad es difícil. Un caso que siempre le digo a las personas, estúdienlo, porque eso para mí, para muchas personas es el ejemplo de una startup exitosa. Es como ahora Nubank, empezó siendo en una casita en Sao Paulo, en Brasil, y ahorita en todo lo que se han convertido. Ellos sí ya salieron a la bolsa, o sea, ya son una empresa que cotiza en la bolsa y es pública, ¿no? Eso es a lo que deberíamos estar aspirando como más en todos los países. ¿Cómo avanza una startup a una scale-up, como has dicho antes? ¿Cómo se llega? Es que son muchas características, sobre todo como en los ingresos, en el tiempo, están creciendo rápido, ya tienen como un flujo diferente. Las scale-ups ya están en un nivel más avanzado, o sea, ya crecieron bastante, ya incluso pudieron haber hecho fusiones, adquisiciones, pero en este mundo la gente le sigue diciendo startup, ¿no? O comenzó como una startup. También muchas personas se refieren a como el término startup para empezar algo, ¿no? De que pues es una pyme, pero es una startup. Porque la estamos empezando de que en mi casa. O sea, no hay una sola definición, pero lo que sí es que una startup es basada en tecnología. Una pyme, una MIPYME es más como un negocio que puede usar tecnología, ¿no? Pero no es su base, o sea, su base no es la tecnología. Lo vemos en empresas tradicionales o negocios tradicionales como un negocio de uñas, en un salón de bellezas, un spa, pero luego, por ejemplo, pongo el ejemplo, mucho ejemplo, perdón. Está bien. De Escape, que es una startup que son masajes a domicilio. No sé si la conozcan, o sea, van masajistas. Está basado en tecnología, o sea, tú lo pides por celular y todo y así. Se fundó, si no me equivoco, aquí en México. Hele Jepson es la fundadora y ya lo ha llevado a diferentes países. O sea, se fijan cómo una startup crece más rápido porque está basado en tecnología que pues es más eficaz. Todo. Al final, todas las empresas, o la mayoría, para poder crecer, necesitan financiamiento, se tienen que endeudar. Hay siempre inversionistas, pero normalmente van al banco y piden una deuda, o deuda con inversionista, o como las quieran. Hay una típica pregunta en internet que siempre dicen, ¿la deuda qué es? ¿Buena o mala? ¿Tú qué me dirías? Pues, de todos los datos que he recopilado, como sobre todo en el libro, de personas con las que hablé, no te sabría decir si es buena o mala porque yo creo que depende mucho de en qué se use y de dónde viene, ¿no? Están todos estos ángeles inversionistas que son esenciales en México y que muy poco se habla de ellos, que es, por ejemplo, tú quieres poner un negocio y tu tío te presta dinero, ¿no? Él es ya o sea, funge como un ángel inversionista. Pero ahí, sobre todo los servicios, no siempre necesitan inversión como para ir creciendo. Creo que es más como los negocios físicos, ¿no? O sea, hay que abrir un local porque, pues sí, renta, pinturas, muebles. Sí, es uno de los principales conflictos para un emprendedor en México, el financiamiento y el conocimiento. Los dos. Es que al final todo depende de cómo lo vayas a enfocar, ¿no? Por ejemplo, si yo pido una deuda que me cuesta un 3% de interés y me lo meto en otra parte y me genera un 10%, es buena porque estoy ganando un 7% extra, ¿no? Sí. Si en cambio yo pido deuda y me empiezo a endeudar, a gastar y me compro una casa, un no sé qué y tal, claro, pues al final no es tan buena inversión, aunque bueno, la casa es un tema aparte porque luego depende de la renta y tal, es un tema. Pero si lo gasto en comprarme cosas que luego no me dejan dinero, pues es mala, ¿no?
Sí, o sea, si uno se endeuda con tarjetas de crédito, o sea, yo una vez me endeudé, todos nos hemos endeudado de que, ay, voy a pagar el mínimo. Imagínate con la cantidad de dinero que te prestan para abrir un negocio. Entonces, es una de las principales fuentes de que las empresas pymes o startup quiebren es el mal manejo del dinero y el conocimiento. Entonces, para todos los que quieran emprender, creo que sí es temas esenciales, o sea, todo lo legal y todo lo fiscal, ¿no? O sea, de que el manejo también del dinero. Sí, oye, y justamente hablando del manejo del dinero, en programas como Shark Tank México, generalmente los tiburones dicen que el gran talón de Aquiles es que lleven los emprendedores una evaluación incorrecta de su empresa. ¿Cómo poder llegar a una evaluación correcta? Pues es que generalmente las valuaciones las hacen los inversionistas, ¿no? Que están en el cap table como del startup y todo. Shark Tank es muy curioso porque justo en mi libro entrevisté a 2 emprendedores que estuvieron en Shark Tank. Y porque es esta duda, ¿no? O sea, México ve Shark Tank como de que pues sí, ya le hicieron la inversión, ya la rompieron, ya, wow, salieron de aquí. Y la realidad es que no. Lo más valioso para los emprendedores de Shark Tank fuera del dinero es los mentores que tienen, ¿no? O sea, como los Sharks, que en teoría deben de apoyar a esos emprendedores con conexiones. Es lo que hace un ángel inversionista. Apoyar con conexiones, abrir camino en los lugares en donde se quiera expandir la startup y todo, o proyecto, pero muchos, pues sí, obviamente cometen el error de ponerle una evaluación que, pues, no, a lo mejor ellos, los inversionistas saben más y dicen de que, pues, esto no vale eso, ¿no? Pero Shark Tank es muy curioso y la verdad es que lo bueno de Shark Tank es que muchos lo critican, ¿no? Yo creo que sin ese tipo de programas no se daría visibilidad al emprendimiento a una audiencia que no tiene ni idea de cómo funciona. A mí me gusta también hablar de tu libro, porque la verdad hay mucho tan muy interesante y de eso está también genial hablarlo, pero vamos a sacar un montón de contenido. ¿Cómo empezó tu libro? O sea, ¿cómo lo escribiste? ¿Cómo surgió el libro de Creando Unicornios? Bueno, la historia real, porque a mí no me gusta cómo cambiar las historias para ver si suenan mejor o no. La historia real es que me buscaron de esta editorial, ¿no? Y me dicen, oye, queremos hacer un libro de unicornios mexicanos, pero no hemos encontrado a quién lo pueda como hacer y todo. ¿Te gustaría? Ya tuve la junta con mi editora y yo así de que, o sea, yo estaba así, de que, ¿qué? Tipo, ¿yo por qué? O sea, te lo ofrecieron a ti. Ajá, me buscaron por redes sociales, o sea, wow. Y la verdad es que esto es bien importante porque generalmente pueden pensar, es que para tener proyectos grandes necesitas tener miles de seguidores o millones de... No, yo siempre he sido como mucho de la calidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la calidad de los contenidos, quién te sigue, más que cuántos te siguen, cómo armas tus redes de contacto que sean buenas para ti, para los que te siguen y todo eso. Entonces me lo ofrecieron porque me estudiaron súper bien y se dieron cuenta de que soy muy... O sea, fuera de que soy emprendedora, soy muy social, la verdad. Tengo muy buenas relaciones que me ha costado construir y siempre, o sea, y sé llegar, ¿no? O sea, de que si tú me dices de que quiero llegar con Elon Musk, o sea, yo no sé cómo le hago, pero llego. Pues yo quiero llegar. Una vez llegué con la mamá de Elon Musk. Y ha sido como wow. mi más top conexión así. Sí. De hecho, Humberto la entrevistó, le ayudé a que la entrevistara para su podcast. Pero bueno, ¿cuál era? Entonces tuve la junta y todo, y yo dije, un libro están pensando de que, que Paola no la lleve, ¿verdad? Un libro de unicornios, qué padre, pero pues, o sea, el ecosistema de emprendimiento en México es mucho más que unicornios, ¿no? Claro, son respetados, admirados, odiados también, pero, o sea, yo me quedé pensando y dije, tanto tiempo que llevo yo viendo el ecosistema, México no merece nada más un libro como de poquito. O sea, los lectores merecen saber qué pasa de verdad atrás en todo el ecosistema con historias reales. Yo dije, si tengo las conexiones en el celular o en LinkedIn o puedo llegar con alguien, pues obviamente me gustaría que fuera un libro como más completo. Y ya otra vez tengo en la junta de que, oigan, ¿saben qué? Me encanta la idea, claro que acepto, pero hay que hacer un libro de la historia de emprendimiento en México. O sea, desde las pymes hasta las MIPYMES, las micro medianas empresas,
startups, scale-ups, unicornios, aceleradoras, incubadoras, bootstrap, o sea, todo el ecosistema que es, ¿no? Y fue que, ay, nos encanta la idea. Y yo, sí, pero me va a tardar. O sea, no es algo sencillo porque tenía que hablar con mucha gente. O sea, yo de verdad hoy en día como que no sé ni cómo le hice. Porque yo seguía trabajando con mis clientes y coordinar entrevistas. Entonces de pronto yo le hablaba a un amigo por WhatsApp. Oye, cuéntame cómo te fue en Shark Tank y qué te gustaría poner en el libro. Y ya bajarlo yo como a una manera... como mucho storytelling para que las personas entendieran cómo es. Y me tardé 18 meses en hacer ese libro. Sé perfectamente en dónde está cada punto, cada coma, cada nombre. Lo revisamos como unas... fácil, yo creo que como 15 veces antes de que se fuera a imprimir. Lo revisamos con los unicornios cuando los entrevisté, porque pues un 0 que a mí se me vaya o lo que sea, pues es un error grave, ¿no? Entonces... los entrevisté, llegar a ellos, con algunos fue fácil, con otros no tanto, porque pues son personalidades que no son influencers, o sea, son empresarios. No llegas con ellos así de que, hola, tengo una colaboración para ti, y te contesten chinga la PR de que, claro, no, o sea, aquí era, ¿cómo me van a decir que sí? O sea, yo decía, ¿cómo? Yo necesito que me digan que sí. Entonces, con cada uno fue diferente, o sea, yo no podía lanzar el mismo mensaje a todos, porque son diferentes. Entonces, con Daniel Vogel, por ejemplo, de Bitso, yo no lo encontraba y me estaba empezando a desesperar. Dije, yo le voy a mandar un tweet público, me vale. O sea, necesito así una invitación de que... Y lo hice y me contestó de que, ¿en dónde? O sea, y desde ahí ya fue como que ya me tomaron... O sea, no que me tomaban como en cuenta, sino tienen muchas cosas también, o sea... Tienes que tener ese instinto de perseguir a las personas, pero de una manera estratégica sin que te veas acosador o acosadora, ¿no? Sí. Y luego con Confío, que también es una unicornio mexicana, yo decía, neta, nadie me contesta, o sea, han de tener mucho trabajo, no daba con la persona, o sea, no daba. Y creo que fue Confío y Encode, que esas últimas dos me faltaban, ya me estaban presionando para... cerrar la edición porque pues se tenía que cerrar, ¿no? O sea, con entrevistas o sin entrevistas. Y yo le dije a Ana, es que no puedo cerrar el libro sin que estén todos. Solamente Kavak no dio entrevista, pero todos los demás sí están. Dije, no puede faltarme alguien más, o sea, ya me falta Kavak, me hubiera encantado que estuvieran ahí. Fue de que, pues, ¿qué hacemos? Y yo tengo una idea. Voy a poner el LinkedIn así de que público. Hola amigos, ¿cómo están? De que como saben estoy haciendo un libro. Necesito llegar a David Arana y a Ricardo Amper de Empresa Etiquetar. Uh-huh. Obviamente me dio, o sea, miedo, porque yo me estaba arriesgando demasiado a que cualquiera de ellos o sus equipos fuera de que, oye, ¿crees que puedas bajar el post? De que no nos gustó como... ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo lo solicitaste? Sí. ¿Cómo lo solicitaste? Nos estás haciendo quedar ver como que no te contestamos. O sea, algo así, ¿no? Y al contrario, o sea, luego contestaron de que, claro que sí, mándanos un correo aquí. Y yo, no. Y luego me hablaron de la cuenta de Confío, o sea, de la cuenta de que, Paola, de que, ¿sabes qué? Sí habíamos visto, pero gracias otra vez porque pues sí tenemos muchas cosas o algo así. Y vi. Y luego todavía con David Arana, el de Confío, me acuerdo que no me ponían trabas, pero... Estas personalidades, no, vuelvo a decir, o sea, están en lo suyo, o sea, están emprendiendo, están viajando, algunos ni siquiera viven aquí, y me acuerdo que hablé con, como la de marketing de Confío y me decía, dime, ¿qué le digo a David? Necesito convencerlo, o sea, no te estoy dando el sí, ya te tomé la llamada, pero ¿qué le digo? Yo dije, dame media hora y te mando algo para convencerlo. Entonces, lo que hice es hacer una carta de que David, o sea, casi creo diciéndole, eres el último que me falta. Ya entrevisté y ahí yo fui muy, muy astuta en, oye, ¿con quién crees que David como que tenga relación, no? O sea, vas armando los hilos. Uh-huh. No, que pues con los de 500, que con Adolfo Abad y todo, ya están estos. Gente seria, gente importante. Diste por hecho de que si tú no vienes vas a quedar mal, porque todos tus amigos han venido aquí al podcast. Sí, que han tenido entrevista. A lo mejor no que quedara mal, pero sí como, oye, por favor, súmate a esto. Y hay gente aquí que ha estado, ¿no? Y ya me habla Cristina 15 minutos después de que ya, cerrado.
Yo, wow, o sea, ya estaba, respiré. Y luego después de entrevistar a todos, pues sí fue otra vez revisar con todos, ¿no? O sea, de que, oigan, ayúdenme a revisarlo y el contenido y así. Y salió muy bueno. O sea, las historias se cuentan de una manera en la que no se cuentan como en los medios de comunicación, que generalmente se basan más como en las rondas de inversión y ¿a dónde vas a crecer? Y ta. Sí. Acá es más como, o sea, ¿cuál es tu historia como mexicano o como emprendedor? Al final te das cuenta de que la insistencia y el insistir y no darte nunca por vencido, al final pues consigue ya el objetivo, ¿no? Sí, y de piar a piar te lo digo, hace algunos días también tuve que poner en una foto de alguien en Instagram, te envié un direct message, o sea, contéstame, Sí, ¿no? sí, Casi, ¿no? Y es cierto, como dice Alex, la persistencia, ¿no? Para llegar a lo que quieres, sobre todo los PRs, ¿no? Y en general, Sí. ¿no? También. Oye, oye, hablando justamente, bueno, entrando un poquito más a los temas de tu libro, hay un concepto muy interesante que es el Creator Economy. ¿Qué es este concepto para la gente que quizás no comprende al 100% de qué se trata? Pues la economía del creador o la Creator Economy, como se conoce en Estados Unidos, es todo este movimiento económico que sucede gracias a los creadores de contenido, ¿no? O sea, tenemos las plataformas más importantes que son Instagram, TikTok, Twitter también. Bueno, perdón, Elon Musk ya es ex. Sí. Se me va. Siempre va a ser Twitter en mi mente. Twitter ex. Oye, Así lo vamos ex antes Twitter, Ajá, ¿no? ex antes Twitter. Pues es toda esta economía de creadores que se mueve realmente mucho en México. Hay eventos enfocados a toda esta economía del creador. Acaba de ser Bitcoin. Acaba de ser otro en Nas Daily, que es una plataforma que entró aquí ya a México, que es muy interesante cómo los creadores hacen su dinero, ¿no? Hay creadores autores, hay creadores podcasters, sí. Y pues como dijo MC Dinero, el mundo se consume en dinero. Entonces obviamente el creador pues, quiere facturar, ¿no? Y está bien, porque pues a final de cuentas es un trabajo. O sea, hay personas que creen que detrás de todo este rollo de grabarse y tener podcast y todo no hay negocio, pero es uno de los negocios más grandes actualmente. Sí, es correcto. ¿Qué es para ti un unicornio en el mundo empresarial? Un unicornio en el mundo empresarial, en el contexto real de Silicon Valley y pues de todo el mundo, es una startup que alcanzó el ser scale-up, creció y siendo una empresa privada sin cotizar en bolsa, alcanza un valor de $1,000 millones o más. O sea, como una evaluación arriba de $1,000 millones o más. Que tiene otras características que son los fundadores jóvenes, que llevan menos de 10 años, entre 5, 7, incluso el unicornio más rápido mexicano es Clara, se hicieron un unicornio en 8 meses. Es una historia increíble, pero creo que lo que buscó transmitir con Creando Unicornios, que es mi libro, no es tanto como estatus que se le ha dado a las empresas unicornio, que es como inalcanzables, ¿no? O sea, podemos crear muchísimos más unicornios. Esta definición la dio Aileen Lee, que es inversionista de Silicon Valley. O sea, ella haz de cuenta que ella en TechCrunch, que es un medio muy importante y evento también, ella dio una definición, ella hizo un artículo muy bueno como de las empresas estadounidenses que tenían este valor de unicornio, y de ahí salió el término. Entonces, es un término que se va a quedar siempre, ¿no? Ya lleva 10 años y luego acaba de sacar otro artículo que es como, ¿qué ha pasado después de este gran artículo? Porque fue súper viral así en el ecosistema. Pero Creando Unicornios es más como para que las personas busquen adentrarse en lo que es el emprendimiento en México. O sea, realmente el emprendimiento en México, desde las MIPYMES hasta los unicornios y todo lo que hay. Oye, y hablando justamente de empresas mexicanas, ¿cómo es que Kavak se convirtió en el primer unicornio mexicano? O sea, ¿cuál es la historia detrás de esto? Pues mucha inversión detrás. La verdad es que a mí me hubiera mucho gustado hablar con los fundadores, con Lorraine, con Carlos. Ellos dos son hermanos, son venezolanos. Entonces, mucha gente no entiende como por qué son, o sea, por qué un unicornio mexicano por
venezolanos. La realidad es que Kavak se fundó aquí y salió porque ellos vendieron su primer carro haciendo el algoritmo y todo. Empezaron a apostar mucho por ellos los inversionistas y fueron creciendo hasta alcanzar hoy su valor, creo es 8,700 millones de dólares, que ya rebasa como a muchas empresas mexicanas. Pero luego está esta parte como de que, pues sí, pero tienes 1,000 millones de quejas de usuarios y todo, entonces eso también se transmite en el libro, ¿no? O sea, ser unicornio, y lo dicen los fundadores con los que sí pude platicar, ser unicornio no te da una seguridad de nada, o sea, tu empresa también puede llegar a tronar. O sea, ser unicornio es el nombre, o sea, es como la categoría pyme, ¿no? Es una categoría de los que alcanzan esa evaluación y ya. Sí es importante porque gracias a estos unicornios empezamos a tener más exposición internacional, ¿no? En foros y todo. Y a mí me hubiera gustado muchísimo platicar con ellos porque no puedo hablar con ellos, o sea, no puedo hablar por ellos, pero sé que son emprendedores que también les ha costado mucho. Eso me lo han dicho muchos. De hecho, yo te iba a decir eso, que pensamos que muchas empresas como Unicornio que crecen tan rápido que ya no van a caer, ¿no? Que se van a mantener ya por siempre. Pero no ocurre eso. Yo estuve con mucha gente también de Merama, que hablas también en el libro de ellos. Y, por ejemplo, Janssen era como una parte de Latinoamérica, ¿no? La parte de comprar empresas en Colombia y tal, en Chile. Y ya la mayoría de empresas de ahí como que ya la están dejando, ¿no? O se la están dejando a los antiguos dueños. Porque al final no todo depende de ellos. Hay muchas variables ahí externos a ellos que al final, claro, que al final tienden a caer, ¿no? O no a caer de todo, sino a mantenerse o bajar un poco sus ingresos. Sí, yo cuando empecé a hacer la investigación de este libro tenía mucha duda de que si, o sea, porque se anunciaron que son unicornios hace, o sea, en el 2022, 23, que fueron las últimas anuncios. Ahorita es posible, sí es posible, que alguno de ellos del libro ya no tenga el estatus, ¿no? Pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, es un estatus que los mismos fundadores de Unicornio ven como: yo no pensaba llegar aquí, yo no empecé mi proyecto para ser unicornio. O sea, yo llegué ahí porque la vida digo, claro, los factores económicos y las inversiones me llevaron a obtener el estatus, pero no es como que ninguno de ellos empezó de quiero ser una empresa unicornio mexicana. Porque la realidad es que este concepto, pues, Kavak, finales de 2020, o sea, no es muy conocido en México. Y los medios hicieron muy buena labor en primer unicornio mexicano, Kavak. Y lo veías en todos lados, y Kavak, y soñabas, y Kavak. Yo me acuerdo cuando recién llegaron a México, abrieron en Monterrey, y llegué a conocer a uno de los, no CEO ni cofundador, era Federico Ranero. No recuerdo bien como su job title, pero era importante y nos dio un tour y así, o sea, se sentía esa vibra, ¿no? De, oye, wow, o sea, es una empresa mexicana y ve todo lo que tienen ahora. Y claro, o sea, siguen siendo mexicana, ya se han expandido a otros países y luego cerraron hace poco un país. O sea, así es el mundo del emprendimiento. Todo puede caer a la noche a la mañana o crecer, ¿no? O sea, ya hay diferentes estatus y ya hay Camello y Pegaso y 1000 cosas y así. Lo importante es como el valor que está en la historia, ¿no? Del emprendedor. Sí. También hablas en tu libro de ángel inversionista. Me gustaría saber cómo se puede encontrar uno y qué es lo que es, ¿no? Porque es un término muy interesante, ¿no? Me encanta el tema de los ángeles inversionistas porque yo trabajo con uno y yo me doy cuenta, lo voy a mencionar porque le tengo mucho cariño. De hecho, él va a estar en la presentación de mi libro, que es Claudio Schlegel. Los ángeles inversionistas son como un mito en México. O sea, uno dice que ve con un ángel inversionista y tú, pues no hay ningún directorio, ¿no? ¿Dónde están estos güeyes? ¿Dónde están los ángeles inversionistas? Sí. Un ángel inversionista es alguien que, o sea, hay de tiempo completo, de empresarios que se dedican como a ayudar a emprendedores y todo. Yo puedo ser un ángel inversionista, o sea, yo puedo inyectar dinero a una startup o algo, pero no va a ser lo mismo que alguien que realmente se dedica a eso, porque la gente piensa que los ángeles inversionistas solo te dan dinero y te dan mucho más que eso. O sea, por ejemplo, Claudio abre muchas puertas para las startups en las que invierte al inicio. Los presenta con fondos, los presenta con medios, o sea, es esa persona que te impulsa porque, claro, él también quiere que le vaya bien a la startup en la que invirtió. Pero tienes que tener un buen ángel inversionista, o sea,
¿dónde están esas personas? Está bien cañón como encontrarlos, al menos en México. Y es algo que yo me di cuenta haciendo la investigación porque hablé con Mario García Dávila, es ángel inversionista, es un emprendedor, empresario importante en México, es de Monterrey, porque él fundó el primer club de ángeles inversionistas en México que se llama Ángel Hub Ventures, y su misión es como, o sea, cada vez hacer más ángeles. Entonces ellos invierten como club de ángeles inversionistas. Pero pues conociendo el ecosistema y a las personas dices de que, este es ángel. Son como James Bond, de verdad, los ángeles inversionistas. Pero, o sea, te ingresan dinero, te depositan, te dan un dinero para que tu empresa crezca y no te piden nada a cambio. Pues generalmente varía mucho, yo creo que depende de la negociación. Sí te piden algo a cambio, o sea, no es como que te lo van a regalar, o sea, o te piden una participación o algo, o sea, pero así como ya sería caridad, o sea, obviamente es un negocio. ¿Dónde encontrarlos? LinkedIn, hay mucha gente que siempre tiene ángel inversionista, ¿no? En los eventos como más top de negocios, ahí están los ángeles inversionistas. Pedir intros con ángeles inversionistas. O sea, por ejemplo, ¿dirías que en Shark Tank son ángeles inversionistas? Ellos son ángeles inversionistas. Ellos son empresarios, pero también, sí, ángeles inversionistas o inversionistas. Ahí los presentan más como inversionistas, ¿no? Como sharks. Sí. Pero sí, son inversionistas. O sea, ellos invierten en proyectos en etapa temprana. Y obviamente piden, por eso en Shark Tank dicen, yo te doy el no sé qué por el 5%. Es lo que piden a cambio. Sí, claro. Oye, y justamente en tu libro mencionas que México es una tierra fértil para emprendedores. ¿Por qué lo consideras? Es que tenemos tantas cosas. Y justo ahí, o sea, me dio mucha tristeza escribir eso porque es como tenemos tantas cosas, pero al mismo tiempo nos han arrebatado tantas cosas. México es una tierra fértil para el emprendimiento porque si te das cuenta y volteas y sales ahorita que estamos en la Ciudad de México, hay muchos extranjeros que vienen a trabajar también aquí en empresas mexicanas o abrir sus propias compañías aquí en México. Hay mucho interés, o sea, las universidades cada vez meten más las materias o incluso carreras de emprendimiento, y si tú volteas a cualquier esquina hay gente jalando, trabajando. O sea, a veces los vemos como qué molesto viene. O sea, no, es gente que está trabajando. O sea, aquí te tiene que salir adelante porque si no, nadie te va a ayudar. Entonces, fuera como del sentimental punto que yo abarco, hay mucho crecimiento dentro del país. Antes comentaste al principio que muchas empresas de las startups que comienzan a emprender pues suelen cerrar, ¿no? Al final no llega a X tiempo y cierran. Más o menos, ¿sabes qué porcentaje de empresas de startups suelen abrir cada año y cuántas suelen cerrar los primeros 5 años? O sea, ¿cuáles no duran más de 5 años? Creo que depende mucho si es pyme o startup, pero son 7 de cada 10 que cierran en los primeros 4 o 5 años o en el primer año. Porque es muy difícil mantener si no tienes justo como financiamiento, los conocimientos, o hay gente que a lo mejor abre algo, recibe la inversión y dice, ya la voy a armar, pero no, o sea, ¿cómo lo vas a mover? O sea, es una variación, es un círculo, ¿no? Tanto tu comunicación de empresa como tu marketing, como tu manejo del flujo de dinero, de capital, como la suerte, la pandemia. O sea, acuérdate cuánta gente se tuvo que cerrar cosas y cuántos crees. Yo soy emprendedora de pandemia. O sea, yo crecí porque no soy un negocio físico. Entonces, es difícil cuántos cierran, pero es padrísimo cuántos vuelven a emprender a pesar de que cierran. Yo también crecí, ¿eh? Yo vendo en Amazon y Amazon se disparó en ¿Sí? pandemia. Sí, y enos aquí, Di. Yo soy emprendedora de pandemia. Y sí, también fui ciclista de pandemia y lo dejé. Pero emprendedora de pandemia porque creo que, o sea, no que vimos la oportunidad, pero sí, o sea, tuvimos que ponernos las pilas como para... ¿Qué hacemos? O sea, viste un hueco, una oportunidad, uy, vamos, o sea, todo enfocado en eso. Ajá. Y pues así se empieza a crecer, claro. Oye, y creo que también una muy buena noticia es que los emprendimientos en Estados Unidos el 5% sobrevive y en México el 50% sobrevive. Creo que igual lo mencionabas ahí en tu libro, ¿no? Sí, ese dato lo dio, que en paz descanse, Carlos Bremer. Ah, sí. Sí, siempre hay que fijarnos como en el espíritu que traen las personas que tienen más conocimiento que nosotros. Uh-huh.
porque ellos han, pues obviamente, viajado más, comido con gente más importante, de negocios, y si ellos lo transmiten es porque lo ven, o sea, no nos van a venir a mentir. Pero sí creo que sigue siendo un ecosistema en el que tenemos que autoimpulsarnos, desafortunadamente, porque no, el gobierno como que también no apoya mucho al emprendedor. Y sí, generalmente son los micro. Entonces todo este hub de emprendedores nuevos, las nuevas generaciones, estudiantes y así, pues tienen que aprender de experiencias de otros. Entonces es por eso que también ese libro abarca mucho como este efecto multiplicador de que esos mismos emprendedores ayudan a otros, o sea, presentándolos, conectándolos, muchos de los fundadores de Unicornio son ángeles inversionistas. Oye, ¿y qué es lo que has visto para que una empresa startup funcione? ¿Qué es lo que has visto que tienen en común? Imagino que habrás detectado algo, ¿no? De que dice, estas empresas a lo mejor no llegan a unicornio, pero funcionan y van bien. Y otras al final se caen. ¿Por qué crees que unas funcionan y otras no? Es que varía mucho el giro, el momento, el tiempo, lo que está pasando en el mundo. O sea, no te puedo dar una respuesta porque varía. O sea, es totalmente indefinido. Pero creo que sí tienen tienen a personas cercanas que les enseñan y que los impulsan. Creo que, bueno, al menos de lo que yo me di cuenta haciendo este libro, muchos tienen como esta red de mentores. Y también el capital, ¿no? Que suelen invertir y si consiguen entrar en, como dijiste antes, rondas de financiación, en incubadoras y tal, ¿no? También eso imagino que ayuda, ¿no? Sí. Lo bonito del mundo de las startups es que todas son hechas a la medida. O sea, alguien va a querer replicar el camino de Adolfo Abad de Clip y no va a poder. O sea, no es imposible. O alguien va a querer replicar el negocio de, no sé, cualquier otro y es imposible. O sea, todo está hecho a la medida. Es súper artesanal el ecosistema de emprendimiento. Claro que puedes aprender, ¿no? O sea, puedes aprender, pero no va a ser igual porque no puedes... No, es imposible. O sea... Oye, y justamente al inicio hablábamos de empresas que llegan a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué necesita hoy una empresa para poder entrar a cotizar en la bolsa? Pues mira, justo en el libro hice una entrevista con María Arisa que explica perfectamente bien en temas bursátiles ese tema. Lo recomiendo que lo lean justo ahí. Pero hay historias no en México, en América Latina de startups que están en bolsa como Mercado Libre también, Argentina. Y es lo que dicen aquí mucho los inversionistas, de que Mercado Libre es una historia de éxito en el mundo de las startups, porque está ya cotizando en la bolsa. O sea, hace poco acaban de decir que es una de las empresas más valiosas, no recuerdo en qué, pero creo que de América Latina. Y realmente la duda es porque aquí no estamos viendo a esas empresas que salen a la bolsa o startups. Mucho tiene que ver, te digo, con temas bursátiles que no es mi área. Les puedo conseguir una entrevista con alguien que esté dentro de la bolsa que les explique bien cómo funciona. Así, porque me encantaría. Esa sí no es mi cancha. Pero lo que yo escuchaba mucho en las entrevistas era que incluso los mismos emprendedores decían, no, yo me voy a ir a hacer mi salida a la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a dejarlo en suspenso para ayudarles a traerles al para un próximo episodio de nuestro podcast. Alex. Sí, yo también quiero saber, a ver, ¿cuál es la historia de emprendimiento que considera que ha sido más inspiradora para ti? Porque siempre hay mucha historia de emprendimiento, al final no tiene edad. Creo que has visto la película del McDonald's también, ¿no? De cómo empezó ahí a vender batidoras o licuadoras y luego empezó a crecer y consiguió ser dueño de un imperio increíble. Que luego ya cómo funciona por bienes raíces y todo el tema este. Pero ¿hay alguna historia que te hayan contado a ti, que te has conocido en persona, que te haya inspirado, que diga, wow, ha sido increíble esa historia? Mira, hay muchas. No quisiera hacer de lado ninguna. La que a mí, Paola, a mi punto de vista, más me impresiona es tanto la de Clip, porque es muy importante. Clip es muy importante a lo que ha hecho. O sea, en sí la empresa es importante, ¿no? Pero lo que él ha hecho atrás de todo eso es como, o sea, ¿cómo lo hiciste, no? Lean el libro y ahí está la historia. Sí. Para no spoilear.
la de Ricardo Amper de Encode Technologies, que justo cuando él decidía empezar a hacer la maestría, su papá enfermó y él tuvo que tener el rol siempre de estar en la empresa de su papá hasta que el camino lo fue llevando a yo voy a hacer lo mío, o sea, ¿sabes? Esa historia específico me hizo mucho llorar. Cuando lo entrevisté, le decía, es que no puedo creerlo, cómo, o sea, cómo están ahora como en San Francisco y son mexicanos y hablan de, oye, pues es que desde acá nosotros apoyamos al emprendimiento, a los emprendedores mexicanos. Y también me gusta mucho la historia de... Ese es un emprendedor muy joven que yo conocí cuando él tenía 17 años. Yo todavía estaba en la editorial, se llama Diego Roel. Y Diego hizo un bastón. Es como un aparato más bien, no es un bastón. Que vibra para las personas que no ven, para los ciegos. Entonces, en vez de ellos traer un bastón, haz de cuenta que tipo topan con algo y les vibra. Cuando yo entrevisté a Diego tenía es que no sé si eran 18 o 17, pero era menor, ¿no? Y súper chiquito y, o sea, a mí me impresionó mucho como su pasión. Él es un súper emprendedor que ahorita, de hecho, ya ha estado en South by Southwest. Se ha sabido mover muy bien, ha sido muy inteligente. O sea, creo que ahorita ya debe tener 23, 24, pero ha sabido muy bien cómo cuidarse también del entorno y todo y mover su proyecto. Entonces me inspira mucho esa historia porque yo lo entrevisté cuando estaba muy chiquito. Que alguien a lo mejor lo pudo haber visto como, no, hombre, ni le va a pegar. Porque pasa también en esto, ¿no? O sea, uno tiende a juzgar de que... Y yo recuerdo que la pasión con lo que lo hacía y cómo lo llegó a construir y cómo él se salió del TEC... en su momento estaba estudiando y le fue súper bien. Entonces, busquen su historia, es muy inspiradora, la de Diego Roel. Y el por qué lo hace, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿Esa la buscamos en internet o cómo la encontramos? Sí, tiene TEDx, Diego, tiene varias cosas. O sea, Diego Roel, Strap Technology se llama la empresa. Y eso, yo siento que ese es el valor de los emprendimientos valiosos. O sea, cómo estás ayudando a alguien más. Obviamente todo tiene como este ciclo de intercambio de dinero económico, queremos ganar y todo, pero si hay emprendedores muy ganchados con sus ideas de hacer más por los demás. Todos estos emprendimientos que son de medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, hay muchos. Y la verdad es que tenemos que prestar más atención a esos, creo. Sí. Oye, hablando de TEDx, has participado, ¿no? En algunas charlas, en organización, etcétera. En organización, sí. ¿Cómo es una charla de TEDx desde detrás y qué es lo que se necesita, cuáles son los requisitos y cómo funcionan? Pues, mira, yo empecé armando TEDx Paseo Santa Lucía en Monterrey hace varios años y lo que hacíamos era buscar estas historias que realmente fueran inspiradoras. Fuera de que ahorita ya se usa mucho para hacer marca personal, ¿no? Las TEDx. Y depende de la organización también, porque cualquiera puede hacer una TEDx. O sea, pides una licencia, te la aprueban y ya haces tu TEDx, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Sí hay mucho trabajo de la plática, porque es como contar la historia en un tiempo de 17 minutos, ¿no? Creo que sí hay que tener como... O sea, prestar más atención a las charlas TED que están pasando en México, TEDx, porque en la TED sí es como la conferencia grande, porque hay muchas personas que están haciendo cosas increíbles en nuestro país, que no necesariamente justo vuelvo a lo mismo del libro, no es un unicornio, no es un super influencer, pero hay mucha gente que está actuando de manera consciente y con mucho esfuerzo en hacer cosas... A mí me fascinan todo lo que tenga que ver con los animales. O sea, animales y medio ambiente para mí son las cosas que más tenemos que promover antes que nada. Entonces, las TED funcionan así. O sea, es tu charla, después de eso se sube a la plataforma oficial y más personas. O sea, lo que yo le diría a las personas que quieren tener una TED, que son muchas, es ¿por qué quieres dar una TED? ¿Quieres dar una TED para poner en tu Instagram que diste una TED? ¿O realmente estás dando... Pues, la idea de las TEDx es vender una idea de algo nuevo, ¿no? O sea, de algo que no existe, de algo que ayuda a tecnología y educación. Y así.
Yo sí veo la TED, por ejemplo, a mí sí me gustaría ir una vez, algún día. ¿A ponerla en tu Insta? No es cierto. No solamente para eso, obviamente, eso ayuda. Digo, también funciona. Yo lo haría. O sea, no está mal. No vas a dar una TED y no la vas a promocionar. Sí. Claro, pero también significa que has hecho algo importante, que superaste, no sé, algún mal tiempo que hubo en tu vida y el hecho de contar cómo lo superaste y cómo llegaste luego a conseguir tu sueño, algún objetivo, creo que al final eso marca como un legado, ¿no? Marca como algo que dices, hostia, la gente te va a ver de otra forma, ¿no? Exactamente. Y hay personas que tienen sus TED súper famosas, por ejemplo, Bill Gates que tiene su TED, y hay personas que no le van, o sea, que la criticaron y hay personas que la van a amar. Y a eso tenemos que estar acostumbrados. O sea, una vez que sales como a la vida digital, donde te ven y todo, ¿no? Ay, perdón. Te pueden amar o te pueden odiar. Pero la TEDx sí es muy poderosa el concepto detrás, ¿no? Y después de hacer Paseo Santa Lucía por 5 años, me invitaron a hacer aquí TEDx San Ángel, que lo hace un amigo mío, o sea, es el organizador principal, Arturo Saldívar. Él es productor, de hecho es autor de aquí también, con Camila. Y a él yo admiro mucho su trabajo porque es justo de esos productores que se fijan como en, yo necesito meter a esta persona porque está haciendo esto por el mundo y y a lo mejor es alguien que nadie conoce, que ni siquiera tiene redes sociales, pero está cañón de que su historia, ¿no? Y creo que esos son los TED que valen mucho la pena. Sí. Oye, y sobre, bueno, supongo igual para preparar este libro y se vale, ¿cuál es tu libro favorito de emprendimiento? No es de emprendimiento, pero es un libro que, bueno, en teoría está relacionado, es más como crecimiento personal y negocios un poco. Creando unicornio, ya lo traigo en la mente. No. Eso es todo. No, mi favorito es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Este libro me lo regaló mi abuela cuando yo estaba más chiquita. Perdón. Ponlo como de frente, ponlo de frente. Perdóname, es que ya le pegué 1000 veces. No te preocupes, ahí estás. Sí, Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas me parece un librazo. Es una joya. O sea, todas las personas tienen que leer ese libro. Sí. Todas. Y los PRs yo creo que es obligado también, ¿no? Empezando por ahí, creo que sí es muy buen libro. Sí, es muy buen libro, muy buen libro. De los más vendidos de todos los tiempos. Sí. Estamos llegando ya casi al final, pero queremos saber primero antes qué es lo que se viene para Paola Villarreal. ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Ay, me emocionó mucho esa pregunta porque no sé. O sea, me encanta planear, sí. O sea, soy PR, tengo este estómago de ansiedad, ¿no? De que qué sigue y qué sigue. Creo que por el momento voy a disfrutar mucho mi libro, todo lo que tenga que hacer con él. Sigo trabajando, o sea, yo nunca he dejado de trabajar ningún día. Tengo un equipo muy bueno detrás de mí. La verdad es que tener un equipo te ayuda mucho porque pues yo ahorita estoy platicando con ustedes y ya no estoy mortificada de que, ay, no le he contestado a tal persona, ¿no? O sea, tengo un equipo que me ayuda, que se hace cargo de eso. Y que sigue, la verdad, quiero también retomar un poco mi vida personal. No he tenido tiempo como mucho para mí. O sea, he trabajado incansablemente. Y tener algún otro proyecto creativo. Yo creo puede ser un libro, un podcast. No he pensado muy bien qué. Otro libro. Pero por el momento quiero dejar de ser ansiosa y pensar que sigue. Ok. Porque justo, o sea, me pasó que me lo dieron. Fue emocionante. O sea, yo abrí la caja y lloré. Y luego empecé a sentir este vacío de que sigue. Y es de que, güey, ni siquiera lo has promocionado y ya estás pensando en qué otra cosa vas a hacer. O sea, ¿por qué necesitamos siempre de que algo más instantáneo? O sea, lo quiero disfrutar, me costó mucho, dejé muchas cosas por escribirlo. No como quejas, sino tuve muchos sacrificios, ¿no? Entonces ahorita me quiero enfocar en eso y luego ya vemos qué sigue. Eso que has dicho tiene mucho que ver con los eneatipos. ¿Sabes? ¿La has leído alguna vez? ¿El eneagrama? Los eneatipos, son como 8 eneatipos, me parece. Creo que soy el 5. Y ¿alguna vez sí, hiciste esto? No sé yo, a lo mejor es el 7. Porque el 7 somos como las personas que no sabemos disfrutar del presente, ¿sabes? Eso. Estamos siempre en la cabeza en el futuro. Estamos pensando que iba a ser después y después. Y no está mal, Alex, o sea, porque creo que eso es lo que nos ha llevado a hacer las cosas, ¿no? O sea, porque siempre estás pensando como que sigue. Pero si está mal de que yo, en mi caso, diga, pues voy a disfrutar el libro que ya hice, que me tardé. O sea, si quiero hacer otro, lo puedo hacer un mes después o 2. No tiene que ser ahorita. O sea, yo empecé a anotar notas en mi celular como una loca de que, ¿qué más puedo hacer después de esto? O sea, disfrute el momento. Y sí, totalmente es eso. O sea, es como el...
Sí, te entiendo. Sí, el disfrutar el momento presente por un instante y ya luego pensar en el futuro. Es difícil. Eso es lo que me ha dicho Diego Dreyfus, que dice, hey, párate a pensar, saborear chocolate, muérdelo, mastícalo, toca las cosas. O sea, cuando consigues tener todos tus sentidos en el momento, empiezas a sentirlo, es como cuando estás en la actualidad. Sí. Eso es importante. Sí. Oye, y bueno, pues por último, ¿algún mensaje que quieras darle a los siguientes emprendedores de México? Lo más importante es no se dejen guiar por el ego. Es muy difícil que el ego en este camino te consuma. Y lo hemos visto con historias, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? O del mundo. Pero hagan una red valiosa de relaciones, no de contactos. Los contactos en el celular no te sirven de nada si no los procuras, si no haces comunidad, si no estás tú también como al pendiente de los demás. O sea, yo me he sentido, o sea, hubo un periodo en el que estaba escribiendo el libro que me sentía mala persona porque no contestaba, o sea, no contestaba WhatsApp, no salía con amigos, me sentí muy egoísta, la verdad. Pero hoy en día veo que toda esa gente me acompañó, aunque yo les dije, no puedo, o sea, y te das cuenta que son las relaciones que haces porque tú también los has procurado. Entonces, que se inspiren, que se caigan, que aprendan y que sobre todo nunca olviden de que todo lo que dicen y hacen son relaciones públicas en todo momento. Me encanta. Pues hemos llegado al final de este podcast. Hay una pregunta obligada. Alex, no sé si quieres hacerlo o la hago yo, como tú quieras. Venga, si ya se la hago yo. Ok, venga. Ya se lo hicimos, de hecho, a Paula Caso y nos recomendó contigo, pero ¿qué artista o qué persona recomiendas que venga aquí al podcast a que nos cuente su historia? Que podría ser, por ejemplo, de la Bolsa de Valores. Yo te recomendaría que hablaran, sinceramente, o con Humberto Herrera, que fue una de las personas por las cuales estoy sentada aquí, me impulsó muchísimo, o con Claudio Schlegel, que es ángel inversionista y sabe muchísimo como de este misterio de todo lo que hay detrás y así. Con ambos he trabajado y ambos se los puedo traer aquí. Venga. Me encantan los dos, me encantan esos perfiles. Bienvenidos. Nos vemos en un próximo episodio, ¿no? Oye, Alex, pues muchísimas gracias. Pau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos tu tiempo, prestarnos tu tiempo, estar con nosotros en Elemental Project. Y bueno, Alex, no sé si quieras agregar o cerrar con algo. No solamente darte las gracias, creo que es un placer que estés aquí, creo que el tema de emprendimiento hay que promoverlo siempre que se pueda, no hay que ser conformistas, siempre se puede conseguir más cosas, así que bueno, un placer, gracias por enseñarnos muchas cositas y pues nos vemos pronto por aquí. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues los invitamos también a que se suscriban, que activen la campanita para que les lleguen todos nuestros contenidos, nuestros videos que tenemos para ustedes cada semana y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, Alex. Perfecto, nos vemos el próximo, hasta luego. Aplausos para Pau, ¡bravo! ¡Bravo!